Al principio, antes incluso de que el hombre fuese moldeado por el soplo de vida, había perfecta armonía en el cielo. Cada ángel creado por Dios reflejaba su gloria de forma única, como si fueran notas de una melodía eterna que jamás perdía el ritmo. Entre ellos, uno se destacaba de manera singular: Lucifer. Su nombre, que significa portador de la luz, describía su función original. Resplandecía en belleza, sabiduría y esplendor, siendo considerado uno de los más altos representantes de la creación angelical. La propia Escritura, en Ezequiel 28, lo describe adornado de piedras preciosas, caminando entre las llamas del fuego divino. Sin embargo, esa belleza que debía señalar al Creador comenzó a inflar el corazón de Lucifer. Dejó de mirar a Dios y pasó a mirarse a sí mismo. Aquí se encuentra una lección vital para nosotros. Cuando la criatura se olvida de que su gloria depende del Creador, la caída ya ha comenzado a dibujarse. Es un recordatorio de que la fe necesita estar siempre dirigida hacia aquel que es eterno y no hacia lo que es temporal o ilusorio. Así, el cielo, que hasta entonces solo conocía armonía, comenzó a sentir las primeras grietas de la rebelión. El orgullo es como una semilla que parece pequeña, pero cuando encuentra terreno fértil, echa raíces profundas. En Lucifer, esa semilla floreció en deseo de poder. Ya no se contentaba con servir delante del trono de Dios, sino que aspiraba a sentarse en él. Isaías 14 registra su declaración: «Subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo». Esto no era solo una ambición personal, sino una afrenta directa al Creador. La rebelión no comenzó con espadas ni con gritos, sino con un pensamiento distorsionado dentro de un corazón que debía estar lleno de adoración. Este detalle nos enseña algo precioso. La guerra espiritual frecuentemente comienza en lugares invisibles, en las intenciones y deseos secretos del alma. Así como Lucifer se dejó llenar de orgullo, nosotros también corremos el riesgo de cultivar pensamientos que poco a poco nos alejan de la presencia de Dios. Por eso, el apóstol Pablo nos alerta en 2 Corintios 10:5 a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La batalla que se inició en el cielo no fue solo cósmica, sino también mental y espiritual. Lucifer, seducido por su propio brillo, no se aisló en su ambición. Comenzó a influir en otros ángeles, esparciendo entre ellos dudas e insatisfacción. Aquí vemos la raíz de la corrupción. Un corazón orgulloso raramente camina solo, busca compañía. Judas 1:6 menciona a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, siendo arrastrados por la insumisión. Esta narrativa nos muestra que la rebelión no fue un acto aislado, sino un movimiento de engaño colectivo. Lucifer, transformado de ángel de luz en adversario, convenció a una tercera parte de los ángeles a seguir su camino de rebeldía. Es como sucede aún hoy. Cuando la fe se debilita, las voces de engaño encuentran espacio. De la misma forma que Eva fue persuadida por la serpiente en el Edén, aquellos ángeles fueron persuadidos en el cielo. Este episodio nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces la voz del orgullo, del ego o de la cultura moderna intenta convencernos de dudar de la palabra de Dios? La guerra espiritual no es lejana. Continúa resonando en la realidad diaria de cada discípulo de Cristo. El escenario en el cielo, que siempre había sido un lugar de adoración continua, ahora estaba dividido entre luz y tinieblas. De un lado, los ángeles fieles a Dios, liderados por el arcángel Miguel, permanecían firmes en su lealtad. Del otro, Lucifer y sus seguidores, inflamados por el deseo de usurpar el trono divino.
Esta división celestial es el reflejo de lo que el mismo Jesús declaró en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. En el cielo, este principio se materializó de forma dramática. No había espacio para neutralidad. O permanecían en 1200 la sumisión a Dios, o se unían a la rebelión de Lucifer. Este detalle revela una realidad espiritual también para nosotros. La fe no permite término medio. O vivimos bajo la autoridad de Cristo, o somos atraídos por las tinieblas de la autonomía. La rebelión en el cielo es, en realidad, un espejo del conflicto humano, donde diariamente necesitamos elegir entre servir a Dios o seguir los impulsos del corazón. El infierno no comenzó como un lugar distante, sino como la consecuencia inevitable de corazones que decidieron apartarse de la luz. Así, la rebelión de Lucifer en el cielo no fue solo un episodio lejano, registrado en páginas antiguas de la Biblia. Es una advertencia viva sobre el peligro de la soberbia, de la autosuficiencia y de la desobediencia. El cielo, que debía ser símbolo de paz, se convirtió en campo de guerra porque un ángel decidió colocarse por encima de Dios. Esta decisión cambió no solo la historia de los ángeles, sino también el destino de la humanidad. Pues aquel que cayó como adversario pasó a ser el tentador. Hoy, cuando miramos al mundo y vemos la corrupción, la injusticia y el sufrimiento, es imposible no recordar que todo comenzó con un corazón lleno de orgullo. Pero, al mismo tiempo, esta narrativa nos muestra que Dios es soberano y no perdió el control en ningún momento. Permitió la rebelión para revelar la gravedad del pecado y la grandeza de su justicia. Cada vez que reflexionamos sobre la rebelión de Lucifer, somos llamados a vigilar nuestro propio corazón, manteniendo los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Y es en este punto que la historia se encamina hacia la siguiente escena: la guerra espiritual que se desencadenó cuando Miguel y sus ángeles se levantaron contra el ejército de las tinieblas.